Finalmente hemos descubierto el verdadero plan para Israel que Benjamín Netanyahu ha estado tramando todo este tiempo, y es más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Si has estado sintiéndote insegura sobre el futuro de Israel, este episodio es para ti. Porque todo, y de verdad me refiero a todo, está a punto de cambiar, pero no de la manera que ninguna de nosotras anticipó. Bienvenida al programa de Mirkei en YNS Televisión. Vamos a sumergirnos de inmediato, ¿de acuerdo? Esta semana, en un sorpresivo comunicado, BE anunció un histórico acuerdo de gas con Egipto. 35.000 millones para ser exactos. Ahora, además de que esto es muchísimo dinero, en realidad es algo sumamente significativo desde la perspectiva geopolítica de Israel y marca el inicio de un cambio tan tremendo. Pero necesitamos empezar desde el principio, como siempre intentamos hacer, porque sin el contexto, lo que estoy diciendo suena como un poco de disparate. Hasta los años 2000, Israel no tenía gas natural propio. Necesitábamos importar casi todo nuestro petróleo, carbón y combustible de otros países. Hasta 1979, Irán era nuestro principal proveedor de gas. Luego, la Revolución Islámica nos dejó en apuros y le enseñó a Israel una lección muy importante, una que todavía estamos tratando de aprender hasta el día de hoy. Depender de energía extranjera es riesgoso porque pueden quitárnosla en cualquier momento. Pero por falta de recursos propios, estábamos semiatados. Comenzamos a diversificar la importación de gas para evitar quedarnos atrapados en una escasez. Y así empezamos a importar de muchos otros lugares lejanos como México y Rusia, incluso Noruega. Diversificar parecía una buena estrategia para protegernos ante relaciones diplomáticas difíciles, como vemos ahora, ya que depender de otros países para cosas esenciales como armas militares es un gran problema. Si no les caemos bien o si ceden ante la presión política para no ayudarnos, somos nosotros quienes terminamos pagando el precio. Esto termina atando las manos de Israel en muchos asuntos militares y políticos, porque el combustible es esencial para el país. Por esto, tratamos de evitar países donde los posibles conflictos serán más evidentes, como en lugares del Medio Oriente. Pero con la firma de los acuerdos de Oslo, Egipto se convirtió en una posibilidad de suministro de energía. Hasta 2004 comenzamos a recibir gas de ellos, porque en 2000 descubrimos un pequeño yacimiento de gas. Tener algo propio era importante, pero insuficiente para sostener al país. El carbón fue reemplazado poco a poco, pero seguíamos dependiendo de otros. Entonces recurrimos a Egipto. Avanzando rápido, hasta 2009 encontramos un yacimiento de gas llamado Tamar en el Mediterráneo. Eso cambió las reglas del juego. Era lo suficientemente grande como para abastecer la mayor parte de nuestra electricidad, haciendo que fuera mucho más barato para el país, lo cual es muy importante. En ese tiempo éramos muy pobres y necesitábamos ayuda de países como Estados Unidos. Además, es más limpio y lo principal, redujo mucho nuestra dependencia energética extranjera, aunque no totalmente. Y luego, en 2010, el descubrimiento de gas Leviatán realmente cambió las reglas del juego, siendo uno de los hallazgos de gas en alta mar más grandes del mundo en ese momento. Ahora, ya no necesitábamos de otros países para obtener energía. Tras años de monetización y desarrollo en esta plataforma de gas, surgieron muchas complicaciones políticas. Empezamos a exportar gas, principalmente a Jordania y sorprendentemente a Egipto, tras años de importar de ese país. Pues un gran cambio, pero lo hablaremos en un momento. Sin embargo, en Israel, este descubrimiento no estuvo exento de complicaciones. La gente estaba furiosa por el daño ambiental que este tipo de excavación causa. Fue una decisión muy controvertida seguir invirtiendo en esto, especialmente porque tomó tiempo descubrir cómo hacerlo rentable. Israel ha tenido dificultades con los recursos naturales, especialmente el agua, por lo que este hallazgo es muy importante. ¿Recuerda la famosa frase de Golda Meir? Moisés nos guió 40 años al único lugar en Medio Oriente sin petróleo. Eso no envejeció bien. Pero es interesante notar que Jordania, Israel y Egipto están tan cerca unas de otras, pero tienen recursos naturales muy diferentes. Egipto antes contaba con recursos energéticos, pero ahora eso cambió, por eso buscan un acuerdo con nosotros. ¿Y por qué? Bueno, hasta los años 2000 tenían una población relativamente pequeña y reservas de gas natural que les dejaban mucho excedente. Luego, a principios de los años 2000, descubrieron aún más gas en alta mar y decidieron que, para impulsar su economía, iban a convertirse en grandes exportadores de gas. Jordania y muchos otros países de Europa construyeron su dependencia de Egipto debido a su ubicación estratégica. E Israel se unió en 2005. Con la ayuda del gasoducto EMG, el 40% del gas de Israel era suministrado desde Egipto. Era parte del acuerdo de paz, fortaleciendo relaciones y dando una solución estable y duradera.
mostrando que la cooperación económica podía superar la política. Pero había un pequeño problema con esto, porque Egipto realmente no sabía cómo manejar adecuadamente sus recursos. Y debido tanto a una explosión demográfica, lo que significa más demanda del propio Egipto, como a la demanda de gas y el aumento vertiginoso de la demanda en otros lugares, rápidamente encontraron un obstáculo en su plan cuando sus suministros comenzaron a disminuir. A esto se añade el principal obstáculo del plan, la primavera árabe. Una ola de protestas prodemocráticas y antigubernamentales desestabilizó gravemente a Egipto, impulsada en gran parte por el movimiento pro-palestino. No solo Egipto, también otros países árabes. Los gasoductos que conectaban Egipto e Israel, y por lo tanto también a Europa, pasaban y pasan por la península del Sinaí, y ese gasoducto fue volado más de una docena de veces. Durante la resistencia política, el suministro se volvió muy poco confiable, y también una fuente creciente de tensión, especialmente para Egipto, ya que a la población no le gustaba que el gobierno ayudara a Israel. Así que, en una victoria política rápida y sencilla, cancelaron el acuerdo en el que nos daban tanto de su gas, en lo que llamaron una disputa comercial. Todos sabemos la verdad. Los precios de la energía subieron rápido en Israel y aprendimos de nuevo lo riesgoso que es depender de ella. Fue una bendición disfrazada, pues impulsó el esfuerzo para descubrir nuestros recursos. Cuando descubrimos el recurso de gas Tamara, fue mucho más que solo un avance financiero. Marcó el inicio de un avance en seguridad para que pudiéramos avanzar hacia la independencia y protegernos del chantaje político. Por eso nuestras plataformas están protegidas extensamente por el ejército. Y ese fue el status quo que mantuvimos en el país durante mucho tiempo, hasta octubre de 2023. Para entender el cambio actual, que explicaré en breve, veamos rápidamente Jordania, por si te has preguntado por qué. Es por eso, hemos tenido enfrentamientos con casi todos los países árabes en nuestra vecindad y en nuestras fronteras, pero con Jordania básicamente ha estado tranquilo. Claro, aquí está tu respuesta. Jordania tiene pocos recursos energéticos y importa más del 90%. Los costos de cubrir sus necesidades de gas son altísimos y amenazan su estabilidad. Durante años dependieron de Egipto, como Israel. Cuando el oleoducto dejó de funcionar, también perdieron acceso al petróleo cercano. Esto implicaba pagar precios mucho más altos, a diferencia de los bajos que Egipto ofrecía por estabilidad política. Cuando Israel halló nuevos recursos de gas, Jordania tuvo que elegir entre continuar con precios altos, apagones e inestabilidad, o dejar atrás su odio y los problemas políticos con Israel para sobrevivir. En 2016, firmamos un acuerdo de gas a largo plazo con Jordania, que desde 2020 les provee entre 30 y 40% de su gas. Fue una elección acertada. No es un acuerdo popular de ninguna manera, pero no ha sido cancelado, ni siquiera después del 7 de octubre. Nuestras fronteras con ellos se han mantenido estables, y esto no es accidental. Recuerda, hay una población palestina enorme viviendo en Jordania. Las escaladas en las fronteras deberían haber sido la norma total y completa. Aunque hemos tenido algunos problemas, en general se ha mantenido tranquilo. Esto es porque no pueden pelear de verdad con nosotras. Diré que simplifiqué drásticamente la relación geopolítica con Jordania. Realmente no es tan sencillo. Nuestra relación con ellas es complicada, pero ha sido pacífica. Por eso, cuando Israel lo notó, este nuevo recurso no solo es económicamente importante, sino que también puede usarse para obtener un enorme beneficio y ventaja política y militar con países que podrían ser enemigos. Entonces, esto es algo en lo que no podemos simplemente rendirnos. Aunque hay un tratado de paz desde 1994, este acuerdo con Jordania es solo comercial, pero ambos gobiernos saben que es vital para Jordania. Por eso hacen todo para mantener la relación estancada. Es lo que yo llamo un acuerdo económico que en realidad incentiva la paz. Y durante un tiempo me he estado preguntando si veríamos algo similar con otros países. Resulta que no era la única. Y sí lo estamos viendo, ¿y de qué manera? Regresemos a Egipto. En 2015 hallan otro recurso de gas, Zohr, pero no es suficiente para ellos. Quizá afortunadamente, según a quien preguntes, ven que necesitan una nueva solución. Así que firman un acuerdo con Israel por un valor de 15.000 millones. Este nuevo acuerdo anunciado es una extensión de lo anterior. Ya en agosto se estaba concretando. La retórica anti-israelí de Egipto, la movilización militar en la frontera con Gaza y amenazas de escalar el conflicto llevaron a Netanyahu a amenazar con retirarse del acuerdo. Hablemos de eso un momento por las complicaciones entre Israel y Egipto. Han considerado un acuerdo de gas con Qatar que sería un desastre para Israel. ¿Por qué? Egipto se prevé como socio clave en la gestión de Gaza. Si ellos deben a Qatar, no favorece a Israel, pero si nos deben a nosotros, sí.
No solo Qatar tendrá menos influencia, Egipto estará mucho más alineado con los objetivos de Israel para Gaza. Egipto obviamente lo niega, ¿qué más podrían decir? Pero aquí se espera que este acuerdo pueda terminar siendo la mayor disuasión en Gaza hasta ahora. Recuerda, Egipto permitió que Hamás reconstruyera sus fuerzas militares en Gaza todo este tiempo. Y si de verdad sienten que no pueden perder una relación con Israel, eso quizá no pase tan fácil. El trasfondo político de esto, en realidad, dentro de Egipto es muy complicado. Como Sisi, el presidente fue elegido prometiendo acabar con los cortes de energía, lo que derribó al mandatario anterior. Pero también prometió algunas cosas en contra de Israel y a favor de Gaza, lo cual está tratando de manejar. El asunto es que ha fallado en lo del gas y necesita urgentemente resolver esta crisis. Comprar a Israel cuesta casi la mitad que a otros, pero también les permite reconstruir su infraestructura a corto plazo para volver a ser el principal proveedor de Europa. Actualmente buscan grandes inversiones en energía renovable que se espera alcancen unas 40 energía renovable para 2040, justo cuando termina el acuerdo en Israel. En cuanto a los detalles de este acuerdo, bueno, exportaremos 130.000 millones de metros cúbicos de gas del campo marino Leviatán a Egipto bajo un contrato hasta 2040. Desde 2026 se enviará por gasoducto usando la infraestructura entre Israel y Egipto, porque realmente aún no tenemos la infraestructura de exportación, con expansiones y mejoras planeadas para manejar mayores volúmenes. Los proveedores son Chevron, NewMed, Energy y Ratio. Los compradores egipcios usan el gas para consumo local y posible reexportación de gas natural licuado. Pero los detalles técnicos de esto en realidad no son lo importante, porque este acuerdo no solo ayuda financieramente a Israel, con miles de millones de dólares que ahora regresan a Israel, lo cual no es poca cosa, ya que la economía de Israel, sí, está mucho mejor de lo que cualquiera pensaba. Vivir aquí es cada vez más caro y la guerra ha costado mucho. Una inyección de capital no es mala, pero implica más que eso. Ahí es donde la mayoría de la gente se ha detenido, pero esto tiene mucho, mucho más significado. También detiene una escalada militar con Egipto, algo en lo que estábamos muy cerca de caer, y eso es lo último que necesitamos en este momento. Nos permite tener más influencia en lo que sucede o no sucede en Gaza, y nos vuelve fundamentales para el suministro de petróleo de Europa desde Medio Oriente, que es uno de sus principales proveedores. Lo que estamos viendo ahora es una nueva era, el aislacionismo económico y la dependencia para sobrellevar los cambios en la diplomacia. Es una era increíble, la creación del genio Benjamín Netanyahu, en la que Israel está cambiando completamente las reglas de cómo operamos. Hasta este momento solíamos depender de la disuasión, esperando que el miedo fuera suficiente para mantener a raya a nuestros enemigos, pero aprendimos la lección. Y ahora estamos cambiando eso a dependencia, militar y económicamente. No vamos a suplicar a otros países que nos defiendan, sino actuar dentro de nuestros gobiernos. Ellos entenderán que llevarse bien con Israel es necesario para su propia supervivencia y también beneficioso para ellos. En su comunicado de prensa, Bibi dijo que vienen más sorpresas y es probable que veamos algo similar con Siria. Lo interesante de este tipo de acuerdo es que no es un tratado de paz abierto. Eso causa indignación política en países árabes, pero en realidad es Israel. Resolver los problemas de estos países de una manera que no puedan permitirse convertirse en nuestros enemigos, mientras que al mismo tiempo impulsa drásticamente la economía de Israel. El gasoducto Blue Ramen con Arabia Saudita es otro ejemplo. La energía, datos e Internet llegarán de Medio Oriente a Europa por Israel, aunque no sean petróleo para la inteligencia artificial. Arabia Saudita podría o no firmar un acuerdo de paz con nosotros, pero actualmente busca mantener una relación aceptable. Tanto Arabia Saudita como Egipto usan estos oleoductos para llegar a Europa, y no debemos pasar por alto la importancia de eso. Europa, para poder acceder a Medio Oriente y Asia, dependerá de Israel. ¿Qué implica eso para nuestras futuras relaciones diplomáticas? Verás, mientras que en línea parece que todo es pesimismo y tristeza, y definitivamente hay elementos de eso en este momento en el terreno. La mayoría de los países del mundo pueden filtrar el ruido y ver una verdad muy simple. Lo que Israel ha hecho en los últimos años es nada menos que milagroso. Que no solo sobrevivimos contra todo pronóstico, sino que hemos salido más fuertes y más victoriosos de lo que cualquiera imaginó. Incluso económicamente, ahora somos la tercera economía más fuerte a pesar de la guerra. ¿Crees que no se están dando cuenta de que no solo no quieren ser nuestros enemigos, sino que en realidad deberían ser nuestros amigos?
Quiero decir, solo a nivel puramente militar, estamos firmando acuerdos más grandes que nunca antes para la venta de armas con países como Arabia Saudita y Alemania, países dentro de Europa. Esta semana firmamos un acuerdo de 31.000 millones con Alemania para suministrarles el sistema de defensa Arrow ante temores de escalada rusa. Es el único país en Europa al que le hemos vendido esto y es nuestro mayor acuerdo de exportación de defensa. Estamos en pláticas con Grecia y Chipre para crear una fuerza de reacción rápida en el Mediterráneo Oriental. Por nuestras preocupaciones sobre Turquía, Grecia ya desplegó misiles israelíes en islas cercanas a Turquía. Pero eso es para otra ocasión. Escuchamos sobre actos de antisemitismo en Grecia, pero no escuchamos sobre esto. Ese es el asunto. Aunque no están en guerra, la mayoría de estos países están en completo desorden. Las cosas se están desmoronando muy rápido. Y aunque Israel ha pasado 2 años en una situación muy incómoda, estamos saliendo de ella y realmente estamos logrando construirla. Sabemos enfrentar el terrorismo y defendernos del enemigo. Hemos construido un sistema que es más allá de increíble y, económicamente, estamos creciendo y volviéndonos mejores que antes. Los países nos están observando. Ver esta guerra a corto plazo dificulta tener esperanza. Sentimos cansancio y miedo. Pero cuando nos alejamos de Twitter, lejos de los soldados heridos y vemos el panorama general, en realidad se ha vuelto increíblemente positivo. ¿El Israel que conocemos ahora será drásticamente diferente al Israel que veremos en 10 años? Me preguntan cómo mantengo la esperanza, y es porque trato de alejarme para ver lo que sucede. Cuando Bibi dice que aprendimos nuestra lección el 7 de octubre y que las cosas están cambiando, este era su plan. Ser tan fuertes económicamente que seamos innegables, yo estoy totalmente de acuerdo. La constante oscilación entre la política pequeña y los cambios de mayor escala es esencial para que lo entendamos. Si me enfoco en el corto plazo da miedo, pero a largo plazo vamos hacia la grandeza. Tómate un momento para apreciar eso. Lo que este hombre Bibi ha hecho por nosotros, cuánto ha manejado y navegado, todo mientras mantiene la vista en el premio. La guerra sigue, aunque él afirma lo contrario y parece tener ese plan. Estamos viendo una escalada con Líbano intensificándose, y la cumbre con Trump y Bibi probablemente llevará a alguna forma de Irán 20, ya que sus capacidades de misiles balísticos aumentan. Por cierto, Sisi de Egipto también se espera que se unas a una cumbre con ellos para marcar este enorme anuncio. Estas escaladas son temporales y pronto vendrán cosas buenas. El estado profundo se debilita por el 7 de octubre. Nuestra fuerza y economía se vuelven más evidentes y prósperas. Muy pronto. Estos son tiempos emocionantes, tiempos históricos, y yo por mi parte estoy agradecida de tener este liderazgo, de tener a Dios y de vivir en un país que ahora estará a la vanguardia de lo que esto representa. Ser un país occidental capaz de defenderse, vencer enemigos y ser fuerte buscando la paz. Soy Iraca y nos vemos la próxima vez.